Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda su amigo de siempre, Doctor Rock. Y este es su programa, Las Prescripciones del Doc. Hoy tenemos un invitado de aquellos, un gran artista. En lo personal, soy muy admirador de él, tengo mucha curiosidad por saber más de él, así que, sin más preámbulos, démosle la bienvenida al señor X Alfonso, aquí en Las Prescripciones del Doc. Maestro X Alfonso, Como, bienvenido. muchas gracias por invitarme a tu programa y qué bueno, que creo que es primera vez que entro a Perú a través de una entrevista. A través de ti entro a Perú. Bueno, para mí un honor, de verdad, un gustazo, como decimos acá. Eh, la verdad que no puedo evitar decirlo, gente. Nunca pensé que iba a tener la oportunidad de conversar con este gran artista. Y cuando digo gran artista, porque conforme vayamos conversando, se van a dar cuenta a lo que me refiero. X, nacido en La Habana, Cuba, septiembre de 1972, y con un origen musical tremendo. Si bien es cierto, tendríamos que preguntarte un poco sobre tus estudios musicales, pero creo que la mejor escuela ha sido el seno familiar, ¿no, maestro? Totalmente, totalmente. Nací en una familia de músicos. Mis padres son los fundadores del grupo Síntesis. Uh -huh. Gracias a lo que viví en mi infancia, es que me dediqué a hacer música, ¿no? Y a hacer arte, en realidad. Creo que es muy importante también donde te mueves. Casi toda mi familia es musical y aprendí mucho de ella, ¿no? Esa, esa influencia familiar, agregándole ese adicional de la escuela y lo que vendría a ser tu formación musical, digamos que te hizo este personaje tan variado, tan fusionado. Sí, totalmente. Entre mi familia, mis padres y la escuela, me convirtieron en una, ¿cómo decir? Se dice allá en Cuba, un ajiaco, no sé si en Perú se come, que es Claro, sí, sí, un sí. caldo que tiene todo. Y gracias a eso, y bueno, la escuela me aportó también mucho, eh, porque estudié piano Okay. clásico 15 años y a partir de ahí, bueno, todo lo que es, eh, todos los grandes compositores de la música clásica fueron también culpables de esa forma de aprender, ¿no? Y obviamente, dentro de esa formación, ya a cierta edad, te incorporas a lo que sería la agrupación de la familia. Síntesis, una agrupación muy importante dentro de la escena musical de Cuba. Sí, yo a los 15 años ya empecé en la fila de Síntesis. O sea, tuve la suerte del primer trabajo que me ofreció mi papá fue hacer un arreglo con un disco que se llamaba El Hombre Extraño, que era una canción de Silvio. Uh Fue un -huh. disco que se hizo con Silvio Rodríguez y mi papá me dijo, bueno, si vamos a empezar a trabajar, hay que empezar a asumir responsabilidades. Y me dejaron 3 arreglos del disco y ahí fue donde empecé a componer, a arreglar y a instrumentar, ¿no? Estamos hablando de más o Y menos 1990 aproximadamente. más o menos, Más o sí, más o menos, menos, ¿no? Entonces, sí. ya te involucras con otra responsabilidad dentro de lo que es síntesis. Síntesis, justo en el mismo tiempo que entro yo en Síntesis, bueno, sigue siendo una de las bandas más importantes que hay en Cuba. Y ya luego de hacer el disco del Hombre Extraño, mis padres decidieron hacer una segunda parte de lo que es
Ancestros, que es casi la obra principal de síntesis, que es la fusión entre música Ujú. afrocubana con el jazz, el rock, el pop, el todo, ¿no? Y ahí fue donde realmente yo empecé a conocer mis raíces, porque lo mío era Led Zeppelin, Pink Floyd, lo mío Rolling era Stones, totalmente rockero, ¿no? claro. Y fue mi primera, ¿cómo decirte así? Mi primer trabajo investigativo y que y a la vez todo esto se me quedó dentro, ¿no? Porque fueron muchos años de trabajo con síntesis. Alguna vez escuché una entrevista que le hicieran a tu padre, a don Carlos Alfonso, y él decía de que Síntesis era en su momento muy controversial, porque él tenía que juntar la música afrodescendiente, juntó cosas del jazz, juntó cosas del rock, y como que los puristas de una u otra forma como que no se hallaban, ¿no? Pero bueno, luego la Eh, historia le dio, como decir, le dio el espaldarazo a este proyecto de tu padre. Totalmente, porque al principio fue un poco violento para la religión Ujú, yoruba, pero en muy poquito tiempo se dieron cuenta de que era la mejor forma de trasladar toda aquella música a las nuevas generaciones. ujú. Y lo mismo pasó con los seguidores de síntesis, que los rockeros, que hacía, bueno, el primer disco de síntesis es de rock sinfónico. Y qué pasa, que la fusión trajo a unos y a otros, increíblemente, un concierto de síntesis, cuando estaban tocando música afrocubana con rock, se veía a los hippies metiendo tremendo tracheo con sus pelos, y veías también a los religiosos bailando. Entonces eso, Imagínate. yo creo que fue una cosa insuperable realmente, esa fusión de las dos músicas, ¿no? Porque tanto tiene rock de blues, el blues al final, el rock sale de la música negra al final, ¿no? Claro, sí, sí, Y total. entonces iban juntas. Y incluso muchos riffs de guitarra que se sacaban de los toques de batalla y de la rítmica africana, nos damos cuenta que eran los principios de Claro. rock. Y es muy interesante cómo tanto musical como a nivel étnico, a nivel humano, eso fusionó tan perfecto. Luego ya hoy, muchas veces en las fiestas religiosas se ponen los discos de síntesis. Ah, mira tú, mira qué interesante. Esa Increíble, ¿no? es increíble. Esa fusión musical, ¿no? Adoptada por Síntesis, que está muy en tu persona. Y yo nunca hablo de cosas personales, pero voy a tocar este pequeño detalle. Tu padre, don Carlos, y tu madre, doña L, ambos también eran una fusión musical, porque me da la impresión, y tú me puedes corregir, tu padre era más del tumbao, más del jazz, y tu madre era una mujer más que venía quizás de una escuela más clásica, Ujú, así y, mismito. y de ahí, con todo lo de ustedes propio de Cuba, es que se arma Síntesis y es la, digamos, esta adopción que haces tanto tú como, bueno, tu hermana que también está involucrada en la música, ¿no? Así mismo. Mis padres hicieron, antes del grupo Síntesis, tenía un cuarteto que se llamaba Tema 4. Ujú. Y justo allí, cuando empezaron, tomaron cantos tradicionales de Trinidad y lo mezclaron con el jazz, o sea, con una fusión, pero vocal todo, ¿no? Claro. Y Mira. eso se le quedó a mi papá y a mi mamá o sea, mi padre no sabía música. Mi padre, o sea, no sabía música, no, sino no era de escuela de música. Claro, tu padre era Mi madre empírico. sí, sí, era autodidacta total. Y mi madre sí, entonces, en esa fusión de lo que es la calle y la escuela, salió síntesis. Y de esa fusión sale usted, maestro. Salí, salí yo.
Sí. Bueno, y de ahí ya dejas síntesis para entrar de lleno a tener tus proyectos de rock, podríamos decir. Sí, cuando ya, bueno, lo primero que hice fue el mundo real. Venía eh, con muchas ganas de hacer cosas diferentes. Lo único que pasa que cuando yo estaba en síntesis, mientras yo tocaba en síntesis, yo tenía otro grupo, formé un grupo que se llamaba Habana. Habana. No sé si ya ha llegado allí algún tipo de información del grupo Ujú. Habana. Bueno, yo tengo por ahí algunos enlaces. En los 90, justo en los 90, empezó un movimiento muy fuerte de rock en Cuba. Y habían en la isla un total de unas 1.300 y pico de bandas de rock en los Increíble, 90. increíble. Y Habana fue un grupo que yo fundé con tres más, un guitarrista, Osamo Menéndez, Ok. e Iván Latour, que es un trovador, y un baterista. Y trabajaba a la par con Habana y con Síntesis. Entonces, lo que yo hacía en Habana sí era totalmente eh, rock puro, pero traía, como yo tocaba bajo, traía esa parte, eh, como decía yo, de las raíces, ¿no? Entonces los temas sonaban muy rockeros, pero tenían una rimática cubana. Y bueno, aparte de síntesis, trabajaba también con Santiago Feliu y con Carlos Varela. O sea, yo no podía estar tranquilo. No, También estuve no, no. en otra banda que se llamaba Interactivo, que era de jazz. Y sí, realmente yo me acuerdo de haber tenido 6 ensayos en un solo día, aprendiendo, aprendiendo de todos, ¿no? Yo sabía que tenía que aprovechar ese tiempo para aprender todo. Luego de todo ese conocimiento, de todas esas bandas donde toqué, fue que empecé a hacer mi carrera en solitario. Arrancas en el 99 con ese disco Mundo Real. Sí, en 98 empiezo, sí, sale en 99, sí. Sale en el Mundo Real. 99. Em, Mm. ¿tú crees, ¿Tú crees que Mundo Real, eh, por coyuntura, dijo más de lo que tú esperabas? Bueno, Mundo Real fue el primer disco que yo hice con la disquera Velas Records, Ok. que es una disquera brasilera, Ujú. que llevaba a Iván Lins, el músico, y su letrista Martin. Ellos ubicaron Mundo Real en el mercado internacional. Y ahí es donde yo entro con mi música en Estados Unidos, en Latinoamérica, con este disco. Ujú. Este disco es más bien, fue mi primer disco, eran muchas cosas que quería como hacer, ¿no? Claro. Y es un disco también muy variado. Ahí también hago mezclas de guaguancó con rock. Pero realmente el disco que me entra ya a empezar a hacer giras y empezar a hacer trabajo fuera de Cuba es el X Moré. El X Moré, que es un discazo, un tributo al grande Benny Moré. Ese mismo. Tremendo disco, ¿ah? Gente, yo se los recomiendo. Escuchen ese disco X Moré, es un discazo. Es impresionante cómo la música de Benny Moré, que de por sí ya es fabulosa, entra, gracias a tu producción, dentro de un ambiente muy moderno, muy vanguardista. Y a eso es donde quiero llegar. Ese disco X Moré es una, si bien es cierto, es una gran experiencia, toda una, digamos, una aventura dentro de la música, pero Delirium Tremens es tal cual el nombre lo dice. Eres así de impetuoso, así de variado para componer, o sea, no te encasillas en absolutamente un solo estilo. Es que no puedo porque la música tiene un abanico tan grande y tiene tanta riqueza en todo. A mí me pasó, bueno, que es un poquito lo que pasa ahora en este disco de Inside, ¿no? Uh -huh. Yo tenía como
dos carreras, ¿no? Tenía la de hacer mis discos con canciones y estos estilos. Hacía música para cine, hacía música para grupos de teatro, grupos de danza, obras Claro. danzarias, de ballet. Y eran como dos personas distintas. Y entonces un día me dije, tengo que unir esas dos personas en la música. Y entonces es cuando rompo un poquito los límites, sobre todo porque yo decía, no, no, no o sea, existen muchos estilos Ujú. y cuando yo hago un estilo que está metido en una casilla, es como que yo estuviera haciendo algo repetido, como que no estuviera haciendo nada nuevo para mí mismo. Es como que te sintieras Entonces, atrapado. yo tengo que impresionarme a mí mismo en cada cosa que hago. Ok. Si yo no me impresiono a mí mismo, No, no, no va. eh, No no, va. no va. No Yo tengo sale. que superarme, no sale. En cada obra que yo hago, tengo que superarme a la última que hice. Si no es así, no me siento bien. Y es cierto, ¿ah? Porque entre el disco, el primero, el segundo, el tercero, ya llegando a Delirium Tremens, y luego vamos a Civilización, la verdad, tengo que confesarle, gente, que cada disco, sí, va superando en expectativa uno al otro, y es más, no son repetitivos. Si bien es cierto, se encuentra tu marca, tu sello, porque se nota que estás ahí, presente, pero definitivamente que cada disco, yo los he escuchado todos, ¿ok? Cada disco son una historia diferente. Y hacer eso es, de verdad que tengo que reconocerlo, es complicado, pero es sabroso. Así que de verdad que Y muy divertido. Y muy divertido, la y verdad. muy divertido, tienes razón. Hombre, no puedo evitar hacerte esta pregunta porque esta entrevista la va a ver mucha gente aquí en Perú y no me lo van a perdonar si no te lo pregunto. Y es bueno también que lo aclares porque digamos de que yo busqué mucha información, luego descubrí todo lo demás, yo ya sabía de tu persona cuando entramos en contacto, pero aquí en Perú quedó muy fuerte el recuerdo de la película Havana Blues, en donde es más, tú ni siquiera apareces, sino tú haces la producción musical. Cuéntanos un poco de esa experiencia de la película como banda sonora. Bueno, te cuento de cómo fue, ¿no? De principio, el director de la película, Benito Zambrano, vivió en Cuba. Ujú, sí. Él vivió y estudió en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. Y él, justo en el tiempo que él estuvo ahí en Cuba, fue en los 90 cuando te estaba comentando de las bandas de rock que empezaron a salir. Y esa problemática de la película, él la vivió. Habían bandas que tuvieron que separarse por la situación que había en Cuba. En el año 94 fue periodo especial, fue una época de Cuba bastante difícil. También venían muchas compañías latinoamericanas a ver los grupos de rock y siempre la cosa esta de las disqueras de decir, bueno, ustedes dos sí, pero bueno, vamos a poner otro tipo de baterista porque eh, también el comercio jodió un poco Sí. eh, el asunto, ¿no? El asunto bonito que es tener una banda, ¿no? Justo la banda donde yo estaba, que era Habana, me acuerdo que vinieron de México, ah, porque estábamos casi en el número uno de rock en Cuba, en todo, en las listas En todos los y, rankings. uh-huh, y me acuerdo, la propuesta era que yo, o sea, Osamu, el guitarrista y yo, ¿por qué no hacíamos un dúo? Un dúo y de una música un poquito más fresa, cosa que era todo lo contrario a lo que hacíamos.
nos hicieron varias propuestas pero yo decía, pero ¿por qué no? Si esto gusta, ¿por qué no lo utilizan a sí mismo, no? Y son las típicas etiquetas, ¿no? De las disqueras de marketing y estas cosas, ¿no? Y eso lo vivió Benito Zambrano, muy cerca, muy cerca. Sí. Y entonces me acuerdo que me llamó y me dijo, X, voy a hacer una película así, tal. Quisiera las canciones. Yo me acuerdo que le dije, bueno, perfecto, voy a hacer las canciones, no sé qué. Entonces le mandé unos demos y luego me llamó y me dijo, oye, creo que la voz del principal lo vas a hacer tú. Y me dice, ¿no quieres actuar? Le dije, mira, no es que no quiera actuar, no es que no quieras actuar. Y dice, no, pues estoy haciendo casting en Madrid, no sé qué, vente para acá. Yo tenía que ir a Madrid Hacer el a casting. esto, a lo de la película, firmar los Claro. contratos y todo, ¿no? Y me acuerdo que fui por allí y el asistente Benito, mi hermano, me dijo, oye, pasa por ahí que estamos haciendo casting, no sé qué. No sabían que yo estaba allí. Y la directora de casting estaba sentada y yo de pronto me aparezco y se me queda mirando y dice, tú eres la persona que estamos buscando. Tú viniste a hacer el casting. Y le digo, no, no, porque pero, ¿cómo que no viniste a hacer casting? El lío es que Benito tenía una foto mía y estaban buscando un personaje que se pareciera a mí. Y entonces Benito me dijo, coño, pero dale, vamos a hacer una prueba, no sé qué. Le dije, mira, Benito, realmente hay muchos actores jóvenes que necesitan de esto. Yo Claro. tengo mi carrera musical, yo ya he tenido la suerte de ahora firmar aquí en España, voy a empezar a hacer mis giras, y yo sé que esto me aportaría mucho, pero es muy importante que los jóvenes que han estudiado esto sean los que estén aquí, ¿entiendes? Y son Mira tú, actores. ah. Y, y no me arrepiento, no me arrepiento Qué bueno. porque esto le cambió la vida a muchos actores. Pero qué tal gesto, mi hermano, de verdad. ¿Qué tal, no sé si llamarlo, qué tal situación de ubicación, pero qué bueno? Tú sabes, X, yo vivo en una zona que se llama La Perla Callao, ¿ok? Yo, no yo vivo, mi situación es así, vivo en el distrito de La Perla, que pertenece al Callao, y que pertenecen a la capital, que es Lima, acá en Perú. ¿Ya? Y yo nací en un barrio entre salsa y rock, ¿ok? Y Mira eso. cuando llega esta canción Cansado de la película, Mm. mi hermano, era una locura. O sea, se escuchaba en los radios, en las esquinas, en los carros. O sea, el rebote de la película aquí fue tremendo. O sea, simple y llanamente arrancabas diciendo, aquí estoy una vez más en la esquina de este bar. Y la gente del barrio se encendía. Era, Mira eso. fue una locura. Y yo reconozco que nos enchufamos mucho por ahí y obviamente, entre la salsa, el rock, el disco de la película y un buen ron, o sea, la gente disfrutaba de esto. Muchos ignoraban de que esto solamente era una banda sonora. Después de la entrevista muchos lo van a saber, pero tu voz en sí, tu voz quedó impregnada aquí en mucha gente. ¿Eh? Mira eso. Mira tú. No lo sabía, la verdad, no lo sabía. Y yo, O sea, sé por el mismo Benito que me contaba que había sido increíble la venta de discos aquí en Europa, en España y en Latinoamérica. O sea, que la banda sonora realmente funcionó como para abrir paso a la película. ujú. Y, Y tanto la película a la banda sonora también, ¿no? Fue realmente un batazo, la verdad. Fue un y la batazo. verdad Pero que, yo creo que llegó porque lo hizo, porque fue una vivencia. Él plasmó una vivencia
que es muy distinto cuando haces una historia que te cuentan, ¿no? Sí, lo leyó tal cual, lo leyó tal cual. Creo Así es. creo que Benito Zambrano es un capo y tengo que hacer un paréntesis, no puedo continuar si es que no reconozco y quiero mandarle un saludo a mi amigo Jerico Limo, quien fue el que me hizo escuchar esta banda sonora y luego obviamente me proporcionó la película y la verdad que quedé maravillado y comencé a buscar más información ya sobre tu carrera en sí. Así que él va a ver esta entrevista y no puedo, se vaya a molestar. Ah, No, perfecto. no has reconocido que gracias. Un abrazo Bueno, para mi brother. le mando un abrazo a él y gracias por haberte pasado eso. No, de verdad que sí. Y mi hermano de sangre ya, mi hermano Quique va a ver la entrevista y va a decir, acuérdate cuando escuchamos la banda sonora, van a descubrir muchas cosas. Pero, pero no queda ahí tu vida musical sigue en los discos como solistas, pero luego quiero entrar a un tema que me parece importantísimo y tu aporte, porque no solamente tu aporte es musical, ya sabemos que vienes de familia musical, ya sabemos esta vertiente tan variada que vas del jazz, el rock, el hip hop, o sea, entras por donde tú quieras y le das la vuelta a la música desde tu óptica y tu percepción, que es fabulosa, pero ¿qué nos puedes decir de FAC? Esta institución que tú has creado, ¿no? La fábrica de arte cubano. Fábrica del Arte Cubano, y que es no sé si está bien, pero me da la impresión que es una muy buena combinación de lo que es el soporte gubernamental y la entidad privada, por verlo así. Sí, te explico más o menos. Fábrica de arte sale de un documental que realicé, donde la temática era la vida de los artistas, porque me era muy importante un poco romper el mito de que los artistas son como personas que viven en la televisión o que viven, que son otra cosa, que no son Sí, humanos, ¿no? sí, sí. Y entonces es un documental de 1 hora y pico que estuve entrevistando a músicos, directores de teatro, actores y talentos callejeros también, donde mostraba la vida de esas personas. Perdón. Mucho Me músico acuerdo que era urbano, ¿no? Mucho músico urbano. músicos urbanos, actores, bailarines, coreógrafos, directores de teatro, directores de cine, Ujú. gente que normalmente la gente ve como que son otra cosa, ¿no? Y se trataba de cómo es un día normal en tu vida. Eran 3 preguntas que le hacía a cada uno, ¿no? Y ponía imágenes de ellos normal, como son humanos, ¿no? Claro. Entonces, en el estreno de este documental, eh, dije, como no es una cosa que me conocen como director de cine, no quise, ¿cómo decirte?, dar bombo y platillo a que iba a mostrar algo realizado por mí, sino quise hacer un espectáculo donde además ponía el documental y llevé a todos esos personajes al teatro, pero actuaban en el lobby del teatro, monté las exposiciones de los fotógrafos que entrevistaba, de los pintores, los arquitectos, todo los monté y fueron 3 días de presentación. Al tercer día me pidieron que pues, si podía hacer 2 más, porque aquello fue Wow. una, una explosión de arte junta todo, ¿no? Luego terminó eso y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora Porque qué había viene? sido porque en el mismo espectáculo había danza, había cine, había conciertos, había exposiciones, y luego de esos Habían 5 días, bebidas, había comida, había de todo también. Porque no, no, trabas a ahí no, Cuba, no, ahí no. la única, no, ahí lo único que de comida que había era un personaje que yo había entrevistado, Ok, que era un señor que vendía pizzas, ok. que vendía pizzas en un tercer piso, y eso está en el documental. Y Claro. entonces la gente se paraba abajo y le decía, dame,
2 de queso y una jamón. Y entonces mandaba una bolsa con una soga hacia abajo y toda la gente cogía la pizza y le ponía el dinero ahí. Entonces, más o menos, era como un performance, ¿no? Y Claro. todo eso lo hicimos ahí. Y Eh, entonces, a partir de ese día, ujú. de esas 5 presentaciones, dijimos, coño, no existe un lugar donde tú vayas y puedas ver todo junto. Así es. Y a partir de ahí empezó el proyecto de Fábrica de Arte Cubano. 2008. Pero no, eso ¿El fue en el documental es 2000, 2008? sí, 2008, sí, 2009 el documental. más o menos. Porque ya como un Sí, espacio en sí lo lanzas después, mucho después. sí, en el 2014 fue Ujú. que realmente, por eso mismo, porque empezó el proyecto y nos fuimos haciéndolo itinerante, o sea, parecían como festivales, nos montábamos en un parque Ujú. y hacíamos, no sé, 2 noches de espectáculo, poníamos cine, poníamos los mismos exposiciones en la calle, no sé qué. Luego nos fuimos a unos almacenes fuera de la ciudad donde montamos eso, pero claro, no éramos los responsables realmente del espacio, Ok. nos prestaban el lugar y era solo los sábados y se metían 10.000 personas, 10.000 Wow. personas cada sábado. Impresionante. Y dijimos, bueno, luego como no era un lugar nuestro y tenían otras programaciones, tenía eso, rompía los sábados, a veces un sábado así, y entonces decidimos empezar a buscar un lugar donde tener ese proyecto físico. Claro. Y empecé a buscar lugares, empezamos a buscar lugares, hasta que encontré un almacén de la pesca, sobre todo por la ubicación que tenía. La ubicación está en el centro de 6 municipios. 6, o sea, como decirte, 6 sí, municipios. Claro, sí, 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 sí. Y justo el que más aislado está, ahí tenía la parada de la guagua, que es Alamar, que queda fuera de la ciudad. O sea, incluso podías coger un autobús en Alamar, que estaba fuera de y que te quedabas ahí mismo. Y bueno, por muchas personas que ayudaron, cogimos el espacio. Y así empezó la fábrica de arte cubano. Cuando entramos allí, eso estaba totalmente abandonado. Abandonado, claro. Lo único que nos preocupamos fue porque el techo no se fuera a caer. Vimos que estaba fuerte, que era una construcción fuerte, que no iba a pasar nada. Arrancamos, limpiamos, pintamos un poco las paredes de las exposiciones, pusimos luces y arrancamos. Y así empezó la fábrica de esto. Luego, poco a poco, fue creciendo, fuimos haciendo más cosas, fuimos ya comprando más equipamiento. Y es una fusión, o sea, el edificio no es nuestro, el edificio pertenece a Cultura. Ujú. Al O Ministerio de sea, Cultura. era de la pesca y Ok. se lo pasaron al Ministerio de Cultura para este proyecto. Buenísimo. Y el edificio es del Estado, es dirigido por especialistas. Ahí somos 16 especialistas en artes plásticas, fotografía, curadores, directores de teatro, coreógrafos. O sea, todos los que dirigen cada especialidad son profesionales y muy buenos. Entonces, nos metimos todo allí y así poco a poco fue que empezó la fábrica. Poco a poco, entre realmente aportó mucho toda la gestión privada con los bares, las cafeterías, todas las cosas que tenemos dentro, fue gracias a los porcientos que daban las gestiones privadas para el proyecto. Pero no, o sea, nunca aceptamos un dinero ni del Estado, Ni el Estado, ni ni extranjero, ni externo. Lo hicimos nada. todo desde cero con nuestras manos. Y eso es lo que estamos orgullosos de Fabric. Y por eso que el concepto es redondo. La construcción, una fábrica. Y lo que se fabricó fue arte. Y Así mismo. el arte no se vende, no se, el arte no se manosea, ¿entiendes? Exactamente. Y el concepto es tal cual, una fábrica de arte. La verdad que tal concepto, qué buena creación y que luego la has llevado afuera también. Sí, ya hemos exportado, o sea, ese concepto lo hemos hecho en 3 lugares ya, en Miami, lo hicimos
¿cómo se llama? Denver, Colorado, también lo Ujú. hicimos. Y ahora no me acuerdo si fue Alemania o algo así, no me acuerdo. Ya Buenísimo, fue hace mucho tiempo. buenísimo. Mira, mira, Pero sí, es un concepto muy bonito y sobre todo porque se trabaja mucho con la comunidad. y por Es donde han pasado un montón de artistas internacionales también. un montón, Y muchos así mismo. en discreción y silencio. No, y muchos han actuado ahí también. Uno que recuerdes mucho, tú uno que dijiste, oh, caramba, qué bueno que estuvo acá este señor. A ver, viendo a Dave Matthews Band, Oh, ay, ay, ay. viendo a también con el guitarrista de Red Hot Chili Peppers, tremendo guitarrista, Tremendo estuvo, guitarrista. han pasado mucho, estuvieron, Mick Jagger. Mick Jagger estuvo por ahí también, y un Jagger que, Oh, imagínate tú, pues, desde los 4 años yo tenía los discos, ¿no? Esto imagínate, verlo en persona es una cosa, wow, eh, han pasado qué mucho, y no bueno. solo eso, sino también grandes políticos y presidentes también han pasado por ahí. Bueno, entonces, definitivamente que una de esas cosas cuando uno vaya a Cuba, tiene que ir a visitar la fábrica de arte cubano, definitivamente. Y serán bienvenidos con nosotros. Hombre, espero tener la oportunidad, poder ir y conocer tremendo proyecto que es toda una realidad y que ya incluso ha ejecutado una acción de exportación y bueno, qué bueno cuando el artista se pone, como se dice, se pone la mochila al hombro y también no solamente hace un aporte artístico, sino coyuntural. Porque a veces, mi hermano, es muy fácil, nos quejamos, no nos apoyan, no nos ayudan, pero la pregunta es, ¿y tú qué estás haciendo entonces? No, no solo Así por mismo. ti, no solo por ¿Y qué ti, vas a sino hacer? por las siguientes generaciones, ¿qué es lo que tú has hecho? Realmente yo pensé, sí, las canciones van a quedar, pero hace falta algo físico. Y ahora mismo tenemos una plantilla de casi 3.000 niños y adolescentes que van a aprender talleres allí, en más de 40 y pico de talleres que tenemos Qué hermoso detalle. cada verano. Tenemos un coro, tenemos grupos de danza de niños, estudian también moda, teatro, plástica, diseño, todo. Tenemos una gran cantera ahí de talento. Ujú. No puedo evitar hacerte una pregunta muy coyuntural. Eh, el año pasado, el 2020, lanzaste el disco Inside, ¿ok? En- y estamos viviendo pues una etapa de confinamiento, cuarentena, pandemia. ¿Cómo ha sido, cómo sientes tú el impacto de esta coyuntura dentro de lo que significa los que nos dedicamos de lleno al arte en sí, a la cultura? Bueno, normalmente casi siempre yo no me quejo mucho. Ujú, Yo disfruto cada día ujú. que estamos aquí y cada aire que se puede respirar, cada segundo, es lo más importante. Yo creo que fue un respiro para el planeta, Sí, pobre planeta. el pobre planeta, y fue también una pausa, yo creo que necesaria. No es que sea necesario el virus, sino también no sé dónde íbamos a parar. Y esto yo creo que es una explosión de eso mismo, de ponernos a pensar y ponernos a entender que la vida no puede ser esta locura. Hay que tener conciencia, hay que tener... Y este parón, para nosotros los artistas, yo creo que lo mejor que se puede hacer es aprovechar este tiempo para conocernos, aprendernos, estudiar, componer, crear, porque la mayoría de veces nos estamos quejando de que no tenemos tiempo para hacer nada, Así es, ni para la familia. ni para la familia. Y entonces, ya que nos impusieron esto y no fue una cosa que nosotros queríamos, es aprovecharlo al máximo. Y de hecho, Inside iba a ser un disco de 9 temas y se convirtió en 18. Así es, tal cual. Eh, los, Todo lo que
sigo haciendo mucha música, sigo creando otras cosas, proyectos nuevos. Y yo creo que es el momento de preparar un buen material para cuando se abra, salir al mundo de nuevo, ¿no? Ha Sí, afectado mucho sí, exactamente lo que son las actuaciones en vivo. sí, definitivamente, definitivamente. Eh, y realmente muchos músicos que sí viven totalmente de eso. Eh, creo Digamos, que de las presentaciones en vivo, hay gente que vive de ellas y ahí se ha habido aún, digamos, se ha visto una mella, ¿no? la Medellín grande y Y muy grande. grande, y muy grande. Tú decías algo muy interesante. Acá ha habido una pausa, acá ha habido una pausa, ha habido una pausa en el mundo y hablas sobre reconsiderar, revalorizar, es decir, aguanta, momentito. Estamos aquí, ¿qué hemos estado haciendo bien, mal? ¿En qué nos hemos estado equivocando? El planeta prácticamente nos ha dicho, ya, por favor, basta. Pero Sí, mismo. nosotros mismos también nos hemos visto en esa situación. Inside, este último disco que lanza, si no me equivoco, es el séptimo como solista, eh, digamos que trata de entrar a eso y hacer una reflexión de adentro hacia afuera. Eso es Inside. Exactamente. Eso exactamente es Inside. Así mismo, como lo acabas de decir. Tal cual. Es un, y mostrar tal, tal como soy. Tal O cual. sea, tal cual. O sea, no sé si ya has escuchado Volumen 2. De pronto hay un tema como Beso al aire, Ujú, que sí, rompe con todo. con todo, totalmente. A mí me preguntaban, bueno, ¿y qué estilo? Y yo, mira, Inside recoge lo que soy. Y así va a salir. Y así va para afuera. Sí, Sin, sin maquillaje, tal cual. tal cual. ¿Sabes qué siento? Que Inside es es una catarsis. Siento que es una retrospectiva tuya porque me senté a escucharlo detenidamente y se me vino, porque he leído mucho sobre tu persona y dije, caramba, este muchacho nacido allá en septiembre de 1972 y que ha pasado no solamente por la escuela musical propia académica, sino la escuela familiar, la escuela de la calle, que ha pasado por la producción, ser arreglista, multiinstrumentista, cantante, compositor, un artista, tal cual. Porque eres un artista, porque haces un montón de cosas. Siento que el inside, así como que tú te sentaste y dijiste, esto es lo que les quiero decir tal cual, así me siento en el 2020 y siento que Sí, como que ha sido una, y aparte de eso, nos has, digamos, nos has llenado, por utilizar un término, de todo lo que eres tú musicalmente hablando, porque está, si no está casi todo, está todo, no sé, tú me dirás. ahí está, que yo creo que está todo ahí. Ahí realmente está todo. Incluso hay un tema que se llama El retrato del 92, Uh -huh. que, yo estuve pensando cómo trasladarlo, o sea, porque estoy contando una historia del 92, ¿no? Y Claro. cómo podía trasladarlo a cada persona a el ambiente o ¿cómo decirte? El clima de lo que estoy hablando, ¿no? Y bueno, Retrato 92, en un mismo tema, ahí paso por 7 estilos diferentes en un solo tema. Dios santo. Tratando de llevarlos a eso, porque es muy importante. Ahora ya después que terminé Insight, Uh -huh. estoy leyendo mucho sobre cómo, cómo lograr sensaciones con el sonido, sensaciones directas de lo que yo quiero transmitir, pero en sensaciones, ¿no? Y estoy metido en eso ahora, ando en eso.
el sonido, porque voy a hacer voy a hacer el Coincide termina con un gran concierto que voy a hacer realmente lo iba a hacer en diciembre pasado, pero bueno, con esto del Qué COVID, bueno, ¿no? ahora me imagino que sea en diciembre de 2021, si se puede. Si es que se puede. ¿Sabes qué creo? Eh, Que tus discos, tu trayectoria en sí, escuchando cada disco y llegando al Inside, incluso pasando por toda tu composición dentro de la banda sonora de la película Havana Blues y yendo a la fábrica del arte cubano, ¿sabes qué me deja a mí? De que todo lo que has hecho no es para una época, sino que cada cosa que has ido haciendo, o sea, desde el primer disco como solista, tranquilamente lo podemos sentir hoy en día. O sea, no haces música, es atemporal, es sí, atemporal. es atemporal, no es para un momento exacto, sino que es muy atemporal. Así mismo pienso, así mismo, yo creo que aprendí, desde el primer momento me dije que, primero, no me gusta estar a la moda, no me gusta ser comercial, me gusta creer en lo que hago mucho y si yo creo en lo que hago, va a llegar a las personas. Y realmente esto que me dice, lo he vivido, o sea, a mí el disco de X Moré lo sacaron como si lo hubieran descubierto en el 2012 en Berlín. En Berlín sacaron el X Moré como si fuera del 2012. Imagínate. Y entonces ahí fue cuando me dije, eso es lo importante de no, o sea, no trabajar para el éxito, no trabajar No, para estar a la moda, para el momento, no hacer no algo que trabajar para el sea momento. para el momento, ¿no? Esas cosas Exactamente. instantáneas, no. Hacer algo que tenga trascendencia, que sea Exactamente. trascendental, ¿no? Y tú has hecho eso. Em, ¿Eres un hombre de fe? Sí, sí, no, o sea, no soy creyente, o sea, ni mis padres, porque Ok. muchas veces me preguntaron, ¿pero tu papá practica la religión afrocubana? Yo, no. Lo que pasa es que sí, tengo mucha fe en las cosas, en la vida, en la naturaleza, en las personas. Todo el mundo dice, bueno, siempre pide a alguien, ¿no? Uno pide a Dios, otro pide, ¿no? Todos tenemos eso de pedirle a la Virgen, o pedirle a... Sí, casi siempre siempre pedimos. es fácil pedir, ¿no? Es muy fácil pedir, ¿ah? Sí, pero creo que la mejor religión que, que tengo es o sea, lo que me rodea, ¿no? Ujú. Es mi religión. Si no estuviéramos hablando de música en este momento, si no fueras el artista que eres, ¿qué hubiera sido? Bueno, creo que hubiera sido corredor de velocidad, ¿Ok? porque siempre corrí muy rápido Ok. y ganaba mucho en la escuela y siempre me decían, por qué no te metes a profesionales? Y me gustaba mucho, es una cosa que me gustaba mucho. Yo corría mucho y hacía, o sea, Esa, entrenaba mucho. ese ímpetu o correlón que tenías, ese ímpetu se ha visto plasmado en tu carrera artística. Eres un correlón en la música. En el buen sentido de la palabra. Eres un artista Sí. correlón. Hombre, usted está de aquí para allá, de allá para acá, no puede estar tranquilo. Y eso dice mucho de tu Gracias. trayectoria, de verdad. Yo creo que todo, también incluso lo de la fábrica y toda mi carrera y como la persona que soy, tiene que ver mucho con toda mi formación. Yo te digo, vivía con mis padres desde pequeñito, estoy hablando de 5 años. Mi casa era una fábrica de arte. Ahí iban pintores, iban actores, escuchaba mucho, hablaban de todo, no hablaban solo de, de- de su especialidad, ¿no? Ujú. Aprendí mucho de los pintores de aquella época. Era muy vanguardista, siempre pensaba que la plástica era la vanguardia del arte, ¿no? Era la que llevaba siempre es decir, la vanguardia. Ujú. Y
cuando ya ingresé en la ENA, en mi aula yo estaba con bailarines, pintores, por accidente, porque a lo mejor la escuela de ellos estaba en reparación y así, ¿no? Me acuerdo que en la secundaria habían tres escuelas juntas, la de ballet, la de plástica y música. Y yo me di cuenta de lo que uno aprendía hablando con un pintor o hablando con un bailarín. Me abría el abanico. Y gracias Definitivamente. a la ENA, a la Escuela Nacional de Arte, que ahí sí la escolaridad, no la especialidad, pero la escolaridad está todo el mundo juntos, teatro, cine, todo. O sea que la fábrica de arte y mi carrera tiene todo esto. Yo me alimento tanto de la visualidad de la danza, como de la pintura, como del teatro. Todo eso hace mi música. Y más o menos Inside lleva todo esto. Lleva, incluso no es un solo disco, hay un gran proyecto de Inside que se ha ejecutado con pintores, con fotógrafos, con cineastas, documentalistas, diseño gráfico, es todo junto. Y eso termina en un concierto que será cuando se dará, que estoy montando, que es un gran espectáculo que voy a hacer en 7.1 en vivo. Buenísimo. Espero de Quiero, verdad que todo te vaya muy bien. De verdad que mi admiración por lo que haces, si ya era grande, me siento de verdad más que complacido de poder conversar contigo. X, sí, yo si también. de verdad que ahora tengo una gran duda, maestro. Después del Igual. Insight, después del Insight, que para mí marca una etapa bastante importante, una carrera prácticamente como en solitario de 21 años, prácticamente. ¿Qué más viene después? Bueno, ahora mismo estoy componiendo para un coreógrafo que de hecho vive allí en Perú, es cubano, pero vive allí, se llama Pepe Evia. ¿Ok? Él es un coreógrafo que trabaja para el ballet de Perú ¿Ok? y estoy haciéndole una música ahora. Yo realmente me cojo mis pausas para empezar a trabajar en algo nuevo. Ujú. Y todavía me falta terminar el concierto de Inside, que realmente de lo que es el disco al en vivo, o sea, cambia mucho, Claro. cambia en concepto, en todo, ¿no? Y más que es en 7.1. Entonces, tengo esto ahora por preparar, ¿no? Todo este concierto en este sistema de sonido y toda la visualidad, porque es 360 en imagen y 360 en sonido. Entonces voy a tener por lo menos casi un año de trabajo de esto. Y ya después que termine esto, no sé, No sabe, no sé no qué vendrá, sabe. no tengo ni idea. Igual por el camino se me van ocurriendo cosas. Lo único Eh, claro que eh, tenemos es que tenemos composición, creatividad y todo lo demás para rato contigo. Eso sí. espero, espero, eso sí, 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 sí lo espero Te hacer. quiero hacer una pregunta que después de haberte escuchado, tengo una curiosidad muy, muy grande. Tarde o temprano, X, tú y yo, todos nos vamos físicamente de este mundo. Todos nos vamos a ir físicamente. Eh, digamos que cómo te gustaría que te recuerden. No sé si te lo has planteado, cómo te gustaría. Yo sé que eres un hombre que va viviendo, pero ¿cómo te gustaría que te recuerden al paso de los años y cuando ya no estés? Como, como una persona normal que transmitía lo que sentía en arte. No quiero que me recuerden de otra forma. Suficiente. ¿Para qué más? ¿Para qué Sí. más? ¿Para qué más? Qué bueno. De verdad que es muy interesante todo esto que nos has contado. Tremenda trayectoria X y de verdad que yo más que complacido de haber hecho un breve recorrido por esta tremenda trayectoria
musical que tienes y que de verdad, te lo digo así, de una u otra manera, América Latina, que somos muchos, no solamente América del Centro, Sur, el Caribe, todo, de verdad que da gusto que un artista como tú lleve una representación para nosotros tan importante, porque cuando usted está en otro lado siempre hablan de la música de este lado del mundo, y eso es Mm. fabuloso, no solamente para Cuba, sino para todos los latinos, mi hermano. Exactamente, exactamente. Pues bueno, nada, en cuanto me entere alguna vez que voy a Perú a hacer algo, te voy a localizar para vernos, Por conocernos favor, para personalmente. conocernos personalmente, darnos un Sí. abrazo y seguir esta Así charla mismo. tan amena. Y bueno, nada, nosotros aquí en las prescripciones del doc te damos, digamos, ahora usted tiene la batuta para saludar a la gente acá en Perú, porque hay gente que después de esta entrevista va a querer saber más de sus discos. Por favor, en tus redes sociales, ¿cómo estás? Y aparte de eso, un saludo para la gente de Perú, por favor, mi hermano. Bueno, les quiero mandar un gran beso. No conozco Perú, quisiera conocerlos personalmente y quiero agradecer al doctor por hacerme esta entrevista y a través de él y que él sabe más incluso que yo de mi propia vida, eh, ha hecho posible que entremos en su casa y pasemos un rato juntos. Y para mí un placer realmente porque es la primera vez que entro a Perú. Así que les voy a tratar de ir personalmente y llevarles mi música en primera mano. Muchas gracias, maestro. De verdad, complacidos, de verdad, contentísimos de haber conversado contigo. Gente, ¿qué más les puedo decir? Así que cuando vean esta entrevista, disfrútenla de comienzo a fin. Así que estas fueron las prescripciones del doc y hoy con un gran artista, el señor X Alfonso. Muchas gracias, maestro, de verdad. Muchas gracias a ustedes.